Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del momento en el que te encuentres escuchando esto. Mi nombre es Noctasmus, bienvenidos a Esotérico Podcast. Durante la semana, durante la semana, una persona se acercó a mí y me preguntó, bueno, he estado recibiendo varias preguntas esta semana. La mayoría de ellas las he respondido a través de el privado de la página de Facebook, la cual es Noctasmus si deseas contactarme. Pero hubo una pregunta y una solicitud sobre un tema, lo cual yo agradezco que me soliciten temas para poder así tener una idea más o menos de lo que ustedes gustarían escuchar. El tema era literalmente la posesión demoníaca y, digamos, toda la superstición que existe alrededor de ella, lo cual me pareció un excelente tema del cual tratar. Sin embargo, es innegable que para hablar acerca de las posesiones demoníacas antes tenía que tocar este tema, el cual es un tema que yo personalmente le había dado la vuelta en numerosas ocasiones, que me hubiera gustado dejar para un momento futuro del canal, en el cual tuviera una base mejor fundamentada de escuchas. Pero es innegable también que si uno busca este término en YouTube o en cualquier otro sitio que considere de confianza para escuchar algo de información, ya sea un programa de entretenimiento o alguna investigación pseudo, pseudo académica, va a encontrar bastante información que se repite y bastantes estupideces que también suelen repetirse. Del tema al que me refiero, como lo puedes ver en el título, es literalmente los demonios. Y aquí tenemos a dos grupos de personas con las que regularmente nos encontramos cuando del tema se trata. Bueno, yo mencionaría un tercer grupo, pero el tercer grupo podrá venir más adelante. Primero tenemos a las personas que se han criado bajo ciertas religiones que enaltecen la figura monoteísta como una figura de un Dios que interpone la moral, que impone moral hacia los seres humanos. Esto no existía antes. Antes los dioses podrían ser despiadados y sin embargo, esto no te daba el derecho ni la libertad de ser despiadado tú como persona. Que los dioses lo fueran no significaba que tú tenías que ser igualmente malvado. Pero era una visión mucho más madura. Esto era una visión mucho más madura de, de la religión, porque se entendía el lugar del ser humano. Con el monoteísmo esto cambió y sin embargo se adoptó la idea de que Dios tenía que ser bueno, de que Dios tenía que ser pura miel, puro amor. Y eso afectó demasiado el concepto de los antiguos dioses que irremediablemente pasaron, muchos de ellos, a convertirse en demonios. ¿Por qué? Porque hacían cosas malignas, porque se les entregaba sacrificio, porque su historia habla, por ejemplo, en el caso de Cronos, que se comía a sus propios hijos y eso era evidentemente un acto aborrecible. Pero el que los dioses lo hagan no significa que los humanos tengan que hacerlo. ¿Se entiende? Al contrario, muchos de estos antiguos demonios como la Mashtu, que fue adorada en la antigua Sumeria, no eran realmente adorados, se les levantaba, digamos, cierta pleitesía para mantenerlos contentos y que se mantengan alejados. Era un control diferente, era una ritualística a través del miedo y del querer mantener a estos seres lejos. Por el simple hecho de que al menos en el caso de la Mastu, provocaba las muertes de los infantes en el vientre de las madres, o incluso después de ello, y si la madre se interponía entre la Mashtu y el infante que era su objetivo, entonces muy probablemente, y lo más seguro es que la madre también muriera. Esto hablaba mucho acerca de las muertes de cuna que había en la antigüedad y que no estaban tan bien investigadas como lo hicieron hasta hoy en día a través de la ciencia. Y aquí está no el segundo, sino el tercer grupo al que me refería,
las personas científicas, las personas que en vista de que la ciencia es el Dios del nuevo mundo, en vista de que en el nuevo eón estamos viviendo una época muy, muy mercurial, la ciencia arrasa con toda creencia antigua y básicamente evita que la gente pueda tomar en serio las cosas que se solían decir en las antiguas leyendas, en las antiguas escrituras o incluso en antiguos textos y tratados. ¿Por qué? Porque se piensa que estos eran simplemente ficción de gente ignorante, que no tenía ni la más mínima idea de cómo funcionaba el mundo. Y la ciencia justamente les dará razón. En el caso de la Mastu se podría explicar que pues simplemente estas muertes de cuna eran provocadas por enfermedades que los antiguos babilonios, acadios, sumerios no conocían y que por ende lo atribuían a un demonio, lo cual tiene un punto de vista válido, digámoslo así. El problema es cuando empezamos a confundir las cosas y a creer que por el simple hecho de que exista la ciencia y una explicación a los fenómenos, estos seres no existen. Yo creo que ese es el mayor error que puede cometer cualquier persona que viva en el mundo moderno, el pensar que todo tiene que tener una explicación científica para poder ser comprendido. Hay cosas que simplemente te invitan a realizar un proceso de reflexión, incluso tornándose hasta cierto punto filosóficas, pero el que no puedan ser comprobadas vía ciencia no significa que el fenómeno de ciertas criaturas existiendo en un plano diferente al nuestro sea absolutamente falso. Al contrario, yo diría que lo que la ciencia estudia es un punto de vista muy mercurial de un universo animista. ¿A qué me refiero? A que el universo está rodeado de espíritus y está movido por espíritus. Habrá espíritus que, digamos, hasta de lo más tonto que tú te puedas imaginar. Habrá espíritus que presidan sobre, por ejemplo, una silla, como en la que yo me encuentro sentado en este momento. Y tú te podrías pensar, ¿qué de espiritual tiene una silla? Pues bueno, en el contexto adecuado, una silla podría ser un sitio de poder. Una silla podría ser un sitio de gobierno, podría ser un lugar desde el cual se emitan órdenes desde una silla. Una persona pudo haber condenado países por el simple hecho de declarar la guerra. ¿Y a dónde crees que fue toda esa energía de las muertes provocadas? Evidentemente, tanto movimiento, tanto poder, tanta energía acumulada desde estos objetos, es imposible que vayan simplemente que vengan de ningún lado y que vayan a ningún lado. Por eso mi visión del mundo es animista. Y por eso yo, desde mi gnosis personal, desde mi perspectiva, considero que los fenómenos naturales y los fenómenos que pueden ser observados desde la ciencia no son necesariamente la causa que produce el efecto, sino son el efecto producido por una causa que nosotros todavía no comprendemos y que no podemos observar desde este mundo material porque procede de un mundo diferente, de un mundo para el cual nuestros ojos no fueron hechos para ver, de un mundo del cual nuestros oídos no fueron concebidos para escuchar, dicho de una forma muy poética. Y ese es el tercer grupo de personas, pero el segundo grupo al que me refería y que te puedes encontrar en internet es a la gran corriente de monólatra que existe hoy en día. Esto para mí, sinceramente, las prácticas de monólatras no son de mi completa simpatía. ¿Por qué? Porque justamente si algo puede definir un sendero de rebeldía, como hoy en día lo intenta hacer la mano izquierda, es
exterminar muchos paradigmas y quedarte con los hechos, dejar atrás mucha estupidez a manera de, ¿cómo decirlo?, de superstición provocada por las culturas judías y simplemente observar los hechos y las energías en su punto de vista más puro, desde un punto de vista en el que podamos observarlas de forma objetiva. Y me parece que el simple acto de arrodillarte ante entidades que recién conoces, considerando que todos los demonios son tus dioses, los dioses de tu religión, y que ante todos ellos merecen un respeto porque simplemente tú mismo te pones en un lugar inferior a ellos, a mí me parece un completo error. Y no obstante con eso es una religión que intenta, si bien tiene sus buenas bases, o sea, no voy a decir que nunca he leído un libro de ellos ni he caído en sus prácticas, pero justamente porque las conozco, puedo decir que tienden a blanquear demasiado el tema de las energías negativas. Tienden a apropiarse demasiado de los conceptos oscuros para tratar de hacerlos ver como algo genial o como algo rebelde, y toman mucho de otras religiones para ello y prácticas que pueden ser desarrolladas por la mayoría de las personas. Por eso también la demonolatría llega a tener bastantes adeptos, porque no necesitas demasiados conocimientos respecto a alta magia, no necesitas demasiados conocimientos filosóficos, no necesitas mucho para empezar en ello, simplemente necesitas tener la intención de colocar el sello de una de estas entidades frente a ti y simplemente enfocarte hasta el punto en el que tengas cierto contacto. Esto tendrá sus pros y sus contras. Evidentemente su pro es que es un método muy sencillo que literalmente todo el mundo puede hacer. La contra es que no tiene ninguna clase de control sobre lo que está sucediendo. Y esto puede parecer contradictorio, porque los demonólatras justamente dicen eso, que no necesitas un círculo, que no necesitas conjuros, que no necesitas, que incluso la evocación es una falta de respeto. Y yo creo que no se puede estar más equivocado al respecto de ello. La evocación es un acto de alta magia que requiere mucho esfuerzo, pero definitivamente si consideras que los demonios son tan elevados espiritualmente por encima de ti y que son el producto de fuerzas naturales tan antiguas, ¿por qué piensas que el simple acto de evocar les ofendería? Después de todo, ¿no es a través de la superstición que se cree que estos seres buscan el paso hacia el mundo material? ¿O en su defecto, no es que ellos ya están aquí? A mí me parece que la demonolatría toma muchos conceptos equivocados y confunde demasiado a las personas que la practican. Y me parece que no hay necesidad de arrodillarte ante ninguna entidad. El arrodillarte ante una persona malvada no te hará malvado ni te hará puede que te haga sentir malvado, pero eso es puro ego. Aquí lo importante es establecer relaciones donde ambas partes terminen ganando. Y bueno, con esta larga introducción, larguísima diría yo, vamos a empezar a hablar acerca de los demonios. Entonces, ¿qué exactamente son los demonios? Los demonios son espíritus, evidentemente. Espíritus como también lo son los muertos, espíritus como también lo son los ángeles, espíritus como también pueden llegarlo a ser los genios y bueno, todo el número de espíritus que se consideren dentro de este mundo. Estos espíritus tienen como característica fundamental su influencia negativa sobre el mundo y las personas. Y se dice esto porque la mayoría o sea, en el término demonio hace alusión
necesariamente a un espíritu maligno. De ahí es que hoy en día es tan extraño que se busque hacer creerle a las personas que los demonios son tus amigos, cuando desde mi punto de vista es una idea muy equivocada, provocada por ir en contra de la religión cristiana, provocada por una especie de acto de rebeldía comparable a lo que en su momento intentó hacer la Bey, que él no era necesariamente alguien teísta, o al menos su comunidad no era una comunidad teísta. Sin embargo, buscaban provocar la mayor cantidad de ruido en la comunidad cristiana. Por eso se considera a los demonios que son entidades negativas, pero yo preferiría decir que son duales. Dual porque puede hacer tanto el bien como puede hacer el mal. Y en este aspecto incluso los ángeles llegan a hacerlo, pero si hablamos desde un punto de vista cabalístico, en la jerarquía más elevada estaría el arcángel, luego estaría el coro de ángeles, luego la inteligencia, que es un tipo de espíritus que es, como su nombre lo dice, posee concepciones mentales, posee cierto grado de, ¿cómo decirlo?, de entendimiento respecto a las cosas y de las situaciones. No es una fuerza mm, no es una fuerza tan, digamos, que simplemente puedas, o sea, que siga las cosas al pie de la letra, sino que tiene cierto uso de su propio raciocinio para buscar conseguir su objetivo de la mejor manera que considere posible. Pero en el punto más cercano a la Tierra, evidentemente, están los demonios. Y estos demonios, incluso de parte del lado luminoso del árbol de la vida, existen. Los 7 ángeles planetarios, de los cuales habré hecho mención en programas pasados, poseen sus contrapartes demoníacas también. Por ejemplo, en el caso del arcángel Mijael, su parte demoníaca sería el espíritu Sorad. Sorad, el demonio del sol negro, quien pudo verse en acción a través de los inefables actos del señor del bigote chistoso, cuando el ejército de los nazis, dicho de esta manera para evitar el baneo, provocó todo, todo ese, todo ese desastre, toda esa horrible catástrofe de la cual puede que yo llegue a tener ciertos puntos de vista polémicos, pero que por ahora me los voy a ahorrar, porque es un tema demasiado delicado como para tomarlo a la ligera. Pero sin embargo, en este señor se pudo ver expresada una increíble fuerza sorádica manifiesta en el mundo, porque una de las cualidades del sol es el ego, una de las cualidades del sol es el convencimiento, el llegar a todo el mundo, y sin duda eso se consiguió al punto de llegar a hacer creer que sus decisiones tan horribles eran una buena idea al pueblo alemán. Ese es solamente uno de los ejemplos de cómo un arcángel puede tener su contraparte que evidentemente si los ángeles buscan el orden, los demonios buscarán el caos, destruir el orden. Pero es que esto es necesario, es totalmente necesario para detener el avance del orden, que el orden generalmente es la construcción del universo. El orden es todo aquello que la mente divina que crea el universo va formando. Dicho en otras palabras, el demiurgo activo de este universo, o Dios, forma el universo y el universo se expande. Por lo tanto, tiene que haber una entidad de caos que ponga un fin a esa expansión y que defina los límites del universo para que éste pueda ser habitable y estable. De lo contrario, sería energía fluyendo de un lugar a otro sin
sin encontrar un principio ni un fin. Y es ahí donde entran en acción todas estas fuerzas adversas. Necesitan detener la luz. Necesitan detener la luz para que ésta pueda ser proyectada. Viéndolo desde un punto de vista óptico, si tú proyectas un rayo de luz hacia la nada y no choca contra nada, ni siquiera, o sea, tú puedes ver incluso los rayos de luz en lugares vacíos, cómo entran desde, por ejemplo, una apertura en la pared o en el techo. Sin embargo, estos rayos de luz son solamente visibles porque han chocado con partículas de polvo en el aire. Si no tienen nada contra lo que chocar, la luz no puede ser manifiesta. Entonces es ahí donde se necesita algo, algo que sea denso, algo que sea oscuro, algo que sea opaco para poder reflejar, para que la luz se pueda reflejar en ello y pueda existir lo que conocemos como realidad. Y en ese aspecto, ojo que no estoy tratando de hablar acerca de en términos tan religiosos, pero sino más bien en términos gnósticos, pero en ese aspecto los demonios son necesarios en nuestro mundo para que nuestro propio mundo pueda existir. Y algo, como ya bien lo he dicho, existen jerarquías, o sea, existen demonios que están ligados a los ángeles de los 7 rayos. Existen demonios también que están ligados a los ángeles de los puntos cardinales. Así como tenemos a Rafael, a Mijael, a Gabriel y a Uriel como arcángeles de los puntos cardinales. También tenemos a Paimon, a Maimon, a Oriens y a Egin. A estos seres se les conocía en su momento como los señores de los aires, y esto nos puede dar un poco de luz acerca de quién es el jerarca por encima de ellos. Porque si bien la jerarquía infernal es algo que se ha discutido muchas veces, pero muchísimas veces dentro del ámbito del ocultismo, es necesario aclarar que la jerarquía infernal no es tan compleja como lo es la jerarquía, digamos, las jerarquías angelicales, porque éstas fueron preconcebidas bajo un ambiente de orden y en búsqueda de mantener el orden en una concepción religiosa. Sin embargo, para las criaturas infernales este orden va contrario a su naturaleza y por lo tanto simplemente existe amo y sirviente. Un demonio puede ser un demonio sirviente y tener un amo, y ese amo puede tener otro amo, y de esta manera tú podrías rastrear una jerarquía angelical, pero no significa que sea quise decir una jerarquía demoníaca. Pero esto no significa que sea la única jerarquía ni que estas jerarquías no se unan en sí mismas como una tela de araña, al menos en ese aspecto. Si bien hay algunos libros que han intentado descifrar esto, como bien lo pudo haber sido el tan afamado Pseudomonarquía Infernal o el Diccionario Infernal de Colin de Plancy, a mí me parece que existe, dentro de mi punto de vista meramente personal, una jerarquía, que no es una jerarquía completa, pero sí es una jerarquía que a mí me convence, la cual tiene que ver con el grimorio conocido como la magia sagrada de Abramelin. En este grimorio se menciona a 4 espíritus que gobiernan por encima de todas las jerarquías infernales. Tenemos a Satán, tenemos a Lucifer, tenemos a Belial y tenemos a Leviatán. Estos 4 seres evidentemente son fuerzas muy antiguas, tan antiguas como lo puede ser la mente humana. Y ojo aquí, que me refiero a la mente humana y no necesariamente a la humanidad, sino al concepto que tenemos nosotros de mente. Seguramente este concepto de mente, mentalidad, espíritu pensante, espíritu consciente, es incluso o fácilmente puede ser más antiguo que la humanidad misma. Pero bien, estos 4 espíritus, desde mi punto de vista, son fácilmente asociados con rasgos o características elementales.
aunque a Satán se le conocía como el Señor de los Aires, yo estoy bastante convencido de que la personalidad y la energía que evoca a Satán no es la de un demonio del aire o la de un ser relacionado con el elemento aire, sino más que nada con el elemento fuego. Entonces, ¿por qué se le llamaba el Señor de los Aires? ¿Recuerdas lo que te dije anteriormente sobre Paimon, Amaimon, Orien, Siagin? ¿Recuerdas que te dije que a ellos se les conocía como los demonios de los aires? Bueno, los aires son un término para llamar también a los puntos cardinales y a los 4 elementos. Bueno, a los puntos cardinales relacionados con los 4 elementos. Entonces, si a esto consideramos que Satán es considerado el Señor de los Aires, puedes fácilmente ver la relación jerárquica que hay entre estos 4 demonios y el mismo Satanás. Pero sin embargo, Satanás es fuego, Satanás es acción, Satanás es ego. Mientras que por otra parte Lucifer es aire, es conocimiento, Lucifer es pensamiento crítico, Lucifer es revelación. Eso es Lucifer. Lucifer es el destello de luz que te provoca cáspitas. Lucifer es el resultado de haber dudado. Es el conocimiento que encuentras después de una duda. Lucifer es la intuición de que existe algo más allá de lo que puedes ver y más allá de lo que te cuentan. Todo ese raciocinio es Lucifer y mejor que nada es comparable con el elemento aire. Por otra parte tenemos a Leviatán. El Leviatán innegablemente es agua, no solamente por el mito bíblico que hablaba acerca de que el Leviatán era una bestia de los mares que se anteponía al Behemoth, y por qué porque tenemos a Belial en vez del Behemoth, hablaremos de eso después. Leviatán es difícil de encasillar en adjetivos coherentes. Pero el agua habla mucho de sentimientos. Los sentimientos, digamos que son nuestros sentidos más primitivos. Los sentimientos y los instintos son rasgos muy primitivos de la mente humana. Así tan primitivo como lo es el propio Leviatán. En el mito sumerio se cuenta que antes de que el cielo se separara del mar, existían las aguas primordiales, lo que ellos le llamaban Tiamat, y el Apsu, que eran los mares, las aguas de las cuales surgieron la vida, pero Tiamat era diferente. Tiamat era caos. Tiamat era el Leviatán. El Leviatán es esa conciencia semiformada, porque si estamos hablando de un dios, diosa del caos, estamos hablando también de una mente que difícilmente toma forma, de una personalidad que difícilmente se crea, que es demasiado violenta, que es demasiado inconsistente para los estándares de creación actuales y así de inconsistentes como lo pueden llegar a ser las aguas, porque como agua como agua entre tus manos, se escurrirá su forma. El Leviatán es una energía muy antigua, sin embargo es la energía que precede al mundo como lo conocemos. Es la energía del caos que rodeaba el universo antes de su orden. Y existe de esa manera como el caos que frena el avance de la luz y que traslada los límites del universo. Como lo dije al principio, el universo es luz. Y para que la luz se detenga necesita oscuridad y el caos que deshaga el orden. Los antiguos nórdicos hablaban mucho de la serpiente Jorgunmondur que rodeaba el mundo. De la misma manera, el caos rodea el universo manifiesto, dejando únicamente un universo finito.
Y es en ese caos donde se encuentra el Leviatán. Pero antes de la lucha entre el caos y el orden, antes de que Dios, por llamarlo de alguna manera, emanara su primer soplo de vida y formara todo lo que conocemos, había alguien ya observando. Antes de la creación de Lucifer, antes de la creación de Yaldabaoth, ya existía alguien que observaba la creación de este universo. Alguien que había comandado en un mundo anterior. Y para esto vamos a hacer referencia a Kabbalah Clifford and Goethic Magic de Thomas Carlson, donde nos cuenta a través de su análisis de la cábala luriánica la existencia o el nacimiento de los Qliphoth como los residuos de un universo anterior al nuestro, como los residuos de un árbol de la vida fallido. En dicho árbol de la vida existía su propio demiurgo, evidentemente, y uno de estos demiurgos que existió fue Belial. Según Thomas Carlson, que a mi parecer es un acercamiento bastante óptimo para encajar con la gnosis que trato de compartir con ustedes de la concepción de estos seres. Entonces, Belial era el ser creador de un universo anterior, de un universo corrupto, de un universo malvado. Pero ¿por qué el absoluto formó un universo malvado? Porque la fuente original emanó desde sí un universo corrupto y cruel. Pues porque en un mundo bueno no puede haber gente buena, porque si todos son buenos, ¿cómo demonios vas a discernir el bien del mal? Entonces, en un mundo malvado, mientras una persona pueda saber rechazar el mal y hacer el bien, habrás creado a alguien puro de corazón, a alguien digno de observar y de mantener vivo. Sin embargo, en el universo en el que Belial se encontraba, nadie puro de corazón nació. Y ese universo fue destruido antes de la creación del universo actual. Pero Belial no se fue. Belial permaneció observando desde el caos generado por un leviatán sin conciencia. Desde ahí, desde las más profundas y oscuras sombras, observó la creación, hasta que un ser humano llamó su atención. Este es un mito. Lo puedes tomar como tal o no. Puedes observar su variante filosófica si lo quieres. Esto tiene muchas capas de entendimiento y por la naturaleza del mito y el respeto que tengo hacia esta entidad, no voy a explicarlas todas, develando así todo lo que yo he aprendido de ello. Porque no es el momento, me parece. Pero bueno, un ser humano llamó la atención de este ser, Caín, el primero que desafió a la conciencia divina que le hablaba a Adán y a su hijo Abel. Siendo Caín el primero de muchos de una raza rebelde, a quienes los hebreos llamaron los hijos de Belial o de Belial, cuyo significado es sin oficio, sin maestros, inútil, por ejemplo, sin valor. Pero este es un nombre despectivo, como muchos nombres despectivos fueron colocados hacia estos seres, como veremos en futuros ejemplos. Sin embargo, para muchas personas resulta más que nada
o cuanto menos sospechoso, que a pesar de la desobediencia a Dios tan abierta que tuvo Caín, aún con eso fuera premiado con la marca de Caín. ¿Qué era realmente esta marca? Que impedía que nadie le hiciera daño al propio Caín, que hacía que cualquiera que intentara dañarlo se viera regresado su daño multiplicado por 7, porque Dios protegía a Caín. Simplemente porque esa marca no fue puesta por Dios, sino fue puesta por el propio Belial. Evidentemente, el Dios bíblico hebreo no es una persona que ande con, bueno, no, en general no es una entidad que ande con medias tintas, es una entidad bastante bélica. Y que alguien se haya antepuesto ante él para tratar de salvaguardar la misión que Caín tenía que cumplir para la humanidad fue algo que incluso solamente el propio Belial dentro de la mitología se podría haber permitido. Porque podemos escuchar de muchos seres que se anteponen, muchos demonios que se anteponen ante otros ángeles, que pelean con ellos y evidentemente caen derrotados, porque la historia la cuentan los vencedores. Pero incluso dentro de la mística judía, solamente un ser es capaz de anteponerse ante Dios. Y ese ser es el propio Belial. No quiero decir que Belial sea una entidad buena ni mala, sino es una entidad muy, muy dual. En el caso de Caín, la rebeldía de Caín le hizo... Es difícil explicar esto porque es una de las entidades más complejas que he conocido. Pero digámoslo de cierta manera humanizada, en el caso de Caín provocó simpatía ante sus actos rebeldes dentro del propio Belial y éste salvaguardó su existencia para que después Caín pudiera cumplir con su misión, la cual era construir las ciudades y dar después a luz a uno de los profetas más importantes, que fue Enoc, quien se elevó tanto a nivel de conciencia que pudo observar el libro de la creación con el que Dios construyó el mundo en esos 7 días. Dentro de la mística judía, esto es una historia fascinante. Demasiado fascinante porque nos deja mucho entrever lo que hay detrás de la identidad de Belial. Un dios muy antiguo, un dios bastante dual, un dios del caos. Él, me atrevería a llamarlo, el verdadero señor oscuro de este mundo. Y él también, como bien lo he dicho, el señor de este mundo, no se le podría atribuir otro elemento más cercano al mundo que no sea la tierra. Que curiosamente la tierra es un elemento que puede representar un tanto ironía, dado que él, al ser una entidad del caos, algo tan estable como la tierra debería ser complicado, pero él es justamente la contradicción en sí mismo. Él es el caos en la estabilidad. Son conceptos muy complicados de abordar y creo que estoy hablando de más. Estas para mí son las 4 entidades principales que existen dentro de los 4 elementos, pero por supuesto que existe un quinto elemento, el elemento de espíritu, el elemento éter, aquello que mantiene bajo control a los otros 4 elementos para unificarlos en un punto en el cual puedan ser más cercanos a la conciencia humana, para que se forme el pentagrama. En la punta más alta tiene que haber un ser, un señor del espíritu. Y ese señor del espíritu no es otro que Yud, He, Bab, Hei.
porque contiene los 4 elementos en su nombre. Porque contiene los 4 elementos en su nombre y Él es el 5. Su nombre en sí representa la quinta unidad, así como Cristo, Yeshua, tiene las 5 letras en su nombre, las de los 4 seres o los 4 señores de los elementos más el Señor del Espíritu, y Él representa el 6, que el 6 es la figura solar dentro de la Kabbalah. El 6 es el número solar, la Sefirot de Tifaret, la experiencia humana, el Dios vuelto humano. Ese es Cristo. Para quienes sepan un poco de numerología y Kabbalah entenderán lo que acabo de decir, pero entonces los 5 señores principales de mi paradigma son esos: Satán, Lucifer, Belial, Leviatán, y en el punto alto del pentagrama Yud-He-Vav-Hei, o Yahvé, o Jehová, o como lo quieras conocer. Todos estos señores tienen potestad por encima de todos los espíritus. Todos estos señores tienen potestad por encima de todos los demonios. No necesariamente sobre los ángeles, porque los ángeles están ahí no para escuchar al ser humano, ni suelen interactuar mucho con el ser humano, porque ellos tienen un propósito en específico, que es mantener el orden en el universo. Son como piezas de una gran fábrica que tienen que mantenerse funcionando, pero que pueden tener contacto con el hombre si consideran que el hombre está suficientemente preparado, y por hombre me refiero a hombre-mujer, no necesariamente a un hombre masculino, pero si consideran que la persona, mejor dicho, está preparada para escuchar lo que ellos tienen que decir, entonces permiten el contacto con la humanidad. De lo contrario, se reservan a simplemente cumplir su función. Pero eso será para el episodio de los ángeles. Respecto a los demonios, ellos son más afines al ser humano, porque en el ser humano ellos ya habitan. Esta persona que me hizo la pregunta sobre las posesiones me decía que si con los ritos del neófito no abría su ser a los demonios, a que los demonios pudieran ocupar su cuerpo y su mente. Y yo le dije, pero es que ellos ya ocupan tu cuerpo y tu mente. Ellos están dentro de ti, porque si tú escuchas un poco de gnosticismo y de Kabbalah, sabrás que el cuerpo humano es una representación en miniatura del árbol de la vida, y por lo tanto es una representación microcósmica del universo. Y si en el universo englobamos también el caos, entonces todos estos seres están ya dentro de ti, manifestándose a través de tu subconsciente. Y esos son los 5 señores que gobiernan por encima de los demonios, con los cuales muchos hechiceros a lo largo de toda la historia han intentado subyugarlos y han intentado obtener los favores y los poderes de estas entidades, que son ampliamente poderosas, porque no vamos a negar eso, no vamos a decir que no lo son. Vivimos en un mundo material, y por lo tanto, si este mundo está plagado de estas entidades, es natural que estos seres tengan amplia influencia sobre nuestras vidas y sobre nuestro mundo, y por lo tanto poder sobre todo lo que está a nuestro alrededor. Y de esa manera, estos 5 señores quedan con el pentagrama normal, el pentagrama con una punta hacia arriba. Entonces, ¿qué hay del pentagrama invertido? Cuando tú inviertes el pentagrama, bueno, hablemos un poco del pentagrama en su orientación común, antes que nada, para poder entender el pentagrama invertido. El pentagrama hacia arriba, con la punta hacia arriba, la estrella de 5 puntas representa al hombre con sus extremidades extendidas. Representa la mente como el dominio de todos los instintos y las pasiones.
representa a una energía superior que domina el todo, uno solo, una sola cabeza, una sola deidad al frente, la cual evidentemente, según mucha mística, es Yud-He-Vav-He. Cuando tú inviertes el pentagrama, entonces rechazas toda autoridad. Y durante todo este programa puede que haya 1000 personas pensando en que estoy diciendo blasfemias y que se atemoricen por las palabras de lo que estoy mencionando y que piensen que soy una persona desequilibrada por hablar de esto, lo que sea, pero todos hemos experimentado el pentagrama invertido de una u otra manera. Cuando en tu trabajo tu jefe te da una orden que tú consideras que es simplemente absurda y te cuestionas esa orden, entonces estás representando el pentagrama invertido, porque no respetas la jerarquía por el simple hecho de ser un jerarca, sino que estás tomando tu propio concepto de ego, de tu razón para cuestionar lo que estás escuchando. Y es ahí donde yace el Satán, el ego, la razón. Satán y Lucifer son ego y razón. Cuando Lucifer cae de los cielos, se vuelve Satán y debilita a las naciones, porque el ego, sin razón, debilita a las naciones. La unión de ambos es la conciencia. Y desde ese punto de vista podemos llegar a una gnosis muy similar a la que se llega en la mano derecha, siguiendo el camino del pentagrama invertido. El pentagrama invertido es expansión. La punta apunta hacia abajo. Si tuvieras esto frente en una mesa, la punta inferior estaría apuntando hacia ti. Y desde ti emanan los 4 elementos. Es expansión de lo que tú eres, es expansión de tu ego, es la expansión de lo que tú quieras plasmar en el mundo. Ese es el verdadero secreto del pentagrama invertido. No necesariamente es un término satánico, aunque si tú lo quieres ver en términos satánicos, entonces vivimos en un mundo absolutamente satánico, en el cual nosotros tenemos más actos de rebeldía a nivel mental, nosotros tenemos más actos de insurrección a nivel mental que actos de plena obediencia. La religión es un fracaso hoy en día y la religión es fácilmente representada en el pentagrama convencional. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta, porque no tenemos simplemente los ojos de adorno, porque podemos observar las cosas con las que no estamos de acuerdo y nos cuestionamos, decimos ¿por qué? ¿Por qué tengo que seguir ciegamente esto o el otro? Y entonces estás representando el pentagrama invertido. Mismo que en el mito te habla acerca de Melek Taus, del ángel pavo real, quien en el mito de los Yisadíes, y es un mito que se comparte mucho con las figuras islámicas también sobre Shaitán, cuando Dios crea al hombre. Cuando Dios crea al hombre, le pide a los 7 arcángeles, a los arcángeles de los 7 rayos, que se arrodillen ante él. Y el favorito de Dios, Shaitán, o Melek Taus, como él prefiere ser conocido, cuestiona esta orden. Pero no la cuestiona simplemente por decir, o sea, lo que él dice no es una negación. Él dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que arrodillarme? A lo cual un Dios furioso lo condena al infierno. Hasta aquí se relaciona mucho con las figuras cristianas de un término de infierno, pero dentro de la mitología yisadí, Melek Taus apaga el infierno con sus lágrimas, salvando a la humanidad de caer en este lugar tan terrible, y la humanidad a cambio
establece una especie de pacto con él para ayudarlo a recuperar la gloria perdida. Y una vez conseguido esto, es considerado el rey del mundo. Es una historia bastante interesante que nos habla acerca de la creación. Y mencionando la creación, según los mitos sumerios, Ea creó a los seres humanos a partir del barro combinado con la sangre de Kingu y de Tiamat. ¿Quién era Tiamat? Recordemos, sino Leviatán, un demonio. Entonces, Tiamat es la madre de la humanidad. Llevamos en nosotros la sangre de una antigua deidad considerada un demonio hoy en día. Y esto abre muchas teorías respecto a qué sucede con la sangre y estos seres. La sangre es todo un tema para otro momento aparte y lo pienso incluir en la serie de los elementos mágicos. Como ya lo incluí algo tan, bueno, tan bonito como las velas, ahora algo tan estigmatizado como la sangre, sería una buena idea, pero a resumidas cuentas, la sangre, cuando tú ofrendas tu sangre, estás ofrendando una apertura completa a ti, a tus vidas pasadas, a tu memoria genética, a toda tu historia, a quién eres, a tus miedos, absolutamente todo. Si bien los demonios son conocidos por saberlo todo, cuando tú ofrendas sangre a ellos, abres incluso el momento exacto a partir de ahí en donde tú te encuentres. Es una invitación completa a que influyan en tu vida. Y una invitación completa a que te conozcan, desde los más vergonzosos secretos hasta lo que le muestras al mundo. Solamente piensa en eso. Y seamos sinceros, tú al mundo no le muestras quién realmente eres. Tienes secretos porque todos los tenemos. Tienes secretos que no quieres contar absolutamente a nadie, que prefieres que se conserven en las sombras. Esa parte que tú no le muestras al mundo es tu sombra personal. Nadie tiene derecho a ver tu sombra realmente. Cuando se trabaja con los demonios de Lars Goetia, se hace contacto con este tipo de trabajos, el trabajo de la sombra. Cuando se trabaja con los demonios de Lars Goetia en específico, estos tienden a sacar lo peor de ti. Un ejemplo, si trabajas con un demonio como lo es Jaures, Jaures hará que desde ti salga lo peor, que te vuelvas un depredador, que te vuelvas violento, que te vuelvas alguien iracundo y furioso. Y tú te preguntarás, ¿para qué quiero esto? Bueno, independientemente de tu petición que le puedas llegar a hacer a Jaures, este regalo del trabajo de la sombra no es opcional. Los demonios necesitan recibir algo a cambio. Y cuando tú no entregas, digamos, gran cosa, lo que ellos piden es energía. ¿Y cómo se manifiesta esa energía que ellos necesitan para poder hacer realidad lo que tú has pedido? Pues la energía viene de ti. Pero evidentemente esa energía provendrá de tus sentimientos, de tus emociones y de las emociones relacionadas con la entidad. Por eso Jaures, en este ejemplo, te hará ser violento y te hará ser siniestro como un depredador. Puede que suene, puede que suene interesante porque lo puedes ver genial, pero no es tan agradable de sentir. Y lo digo por experiencia propia. No es absolutamente nada agradable de sentir. Esto drena tu energía, sí, sí lo hace, porque también tenemos esta estúpida concepción de que si se trata de magia y de algo espiritual, puedes llegar y pedir y que las entidades simplemente que te cumplen, que el santo, que el Dios te cumple por el simple hecho de que eres uno de sus adeptos, porque eres alguien que lo venera, porque le llevas algo bonito.
Pero cuando pides cosas más y más complicadas, tienes que entregar cosas más y más valiosas. Es una relación de intercambio. Algo das, algo recibes. Y eso es algo estúpido que las personas piensan que esto es un engaño. Algo pedirá a cambio el demonio, algo te tiene que pedir, pero ¿qué es el precio? ¿Cuál es el precio? Bueno, el precio es el que tú estés dispuesto a pagar por lo que quieres. Y que sea equivalente. A veces incluso tu propia energía a través de este proceso donde se saca lo peor de ti es más que suficiente. Y no es algo sencillo, si bien la influencia elemental puede hacerte, por ejemplo, como lo he mencionado antes, el fuego te puede volver iracundo, el fuego demoníaco literalmente te hunde y te quema en la rabia. Es difícil de controlar, es difícil de disimular y es muy difícil de superar, pero se puede superar. Y cuando tú lo superas, entonces aprendes porque has vivido en la oscuridad a ver la luz. Y cuando tú aprendes a controlar la rabia demoníaca que te infligió Jaures, cualquier tipo de rabia provocada por un humano es minúscula. Entonces entras en ese proceso alquímico. Un proceso alquímico que busca, bueno, no busca necesariamente, porque los demonios no quieren construirte, quieren destruirte. Pero al tú soportar el paso destructivo de sus energías, te construyes como alguien más fuerte. Y esto es algo que hablan mucho también los demonólatras y los pseudomagos de la mano izquierda. Que por cierto, yo no considero al sendero de la mano izquierda como un concepto de rebeldía, pero no lo considero como un sendero separado de el right hand path como tal. Pero no es agradable. Y aquí quiero invitarte a reflexionar. Mucha gente suele pensar, le vendería mi alma al diablo por esto. ¿Tú qué estarías dispuesto a dar por cumplir tus sueños, por cumplir lo que quieres? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu vida mundana? ¿Estarías dispuesto a renunciar al amor de tu esposo o esposa? ¿Estarías dispuesto a renunciar al amor de tu familia, de tu madre, de tu padre? Porque si ellos son obstáculos para tu propósito, entonces, especialmente en trato con demonios, ellos no dudarán en quitarlos del camino. No necesariamente significa que vayan a tener un destino funesto, pero sí que se alejarán de ti de una u otra manera. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por lo que deseas, por cumplir tu voluntad? Una persona fuerte tiene que conocer la traición para evitar ser traicionado en el futuro. Entonces tienes que esperar cuando te fortaleces que seas traicionado. Que alguien a quien amas te traicione. ¿Estás dispuesto a soportar eso? No necesariamente significa que sea una traición premeditada. Sí, la persona estaba predispuesta a traicionarte antes, pero no pensaba hacerlo hasta que las entidades con las que tú trabajas le convencieron para fortalecerte. Y evidentemente se logró, eres más fuerte, pero ¿a qué costo? Probablemente algo sea arruinado y sea irreparable, y no hay marcha atrás. No puedes cambiar lo que has hecho está hecho. Por eso me parece estúpido cuando mucha gente suele decir que los demonios son tus amigos, que los ven como figuras de rebeldía, que los ven como algo genial, gente tonta que se viste de negro, que utiliza cruces invertidas y pentagramas invertidos, pero luego les hablas de cosas tan horribles y funestas como la traición, tan horribles como el rechazar la caridad, tan horribles como hacer todo con conveniencia, como manipular a otros para hacer tu voluntad. Y entonces te consideran malo,
pero no son ellos desde un principio los que están enalteciendo la simbología que promueve este tipo de comportamiento. Así que entonces es hipócrita. Por ello es que no tengo tanta simpatía con las personas de la mano izquierda y con los demonólatras. Se respeta mucho tu punto de vista si eres uno de ellos, pero también es innegable que libros como Drowning Down Dial, donde te enseñan a establecer contacto con estas entidades por la señora S. Connolly, son bastante interesantes y traen prácticas que pueden ser provechosas. Pero de ninguna manera ni ese libro ni el propio Chants of Belial demuestran lo que es realmente la naturaleza tan oscura y siniestra del propio Belial. Ellos no son tus amigos, pero tampoco son tus enemigos. Ellos simplemente hacen lo que están predestinados y predispuestos a hacer, lo cual es destruirte. Sin embargo, si tú te acercas a ellos, puedes obtener una especie de construcción, porque ¿qué hay de bueno dentro de todo esto? Te preguntarás, si es tan horrible, entonces ¿por qué la gente lo hace? Volviendo a la contraparte angelical de ellos, los ángeles, como lo dije, son reservados y no van a soltar información si la persona no es considerada alguien digno. Y siendo sinceros, las personas dignas faltan, no son ni contables con los dedos de la mano en el mundo. Pero ¿qué es lo que consideran digno los ángeles? Para que te des una idea, alguien que sea tan religioso, que esté tan sometido al control, que incluso el conocimiento más disruptivo que pueda recibir sea inofensivo en su cabeza, que no pueda hacer nada con ello porque sea un agente del control bien establecido por su propia religión. Por ello es que no le dan esa información a cualquiera. Sin embargo, los demonios, por su parte, sí la dan. Ellos sueltan la información a manos llenas. Si tú se los preguntas y si tú haces lo necesario para escucharlos, si tú haces lo necesario para que tu petición de conocimiento les llegue, ellos sueltan el conocimiento. Esos son los demonios. Y sí, están ligados a la sangre y al sacrificio, porque provienen de una época antigua de la civilización humana, en la que todo era más violento, en la que se sacrificaban personas incluso por montones. Así que algo tan primigenio, tan antiguo, tan sabio, no puede simplemente cambiar de un momento a otro. Sin embargo, si se adaptan. Por ejemplo, los demonios de Lars Goetia están acostumbrados a tratar con el mago moderno que no sacrificará en sangre algo en el altar. Sin embargo, los demonios faustianos, como bien lo pueden ser Mefistófeles o Asiel, ellos no están acostumbrados a ver personas modernas invocándoles, porque no es un tipo de magia. La magia faustiana no es muy recurrente en el siglo XXI, porque los últimos que los evocaron fueron eruditos de hace cientos de años. Entonces, cuando ellos llegan al círculo mágico, esperan realmente ver a una persona preparada, erudita y consciente de lo que dicen las escrituras. Esperan ver a un cristiano que conozca las reglas del juego, por así decirlo, entre comillas. Cuando ven a una persona no preparada y con ideas New Age, por ejemplo, simplemente harán mierda su vida. Y esto me lleva a un último punto del que quiero hablar ya para cerrar el tema. ¿Por qué entonces hay tanta gente diciendo que conocieron a Belial, que conocieron a Lilith, que conocieron a Asmodeus, que conocieron a Jaures, a Lucifer, a Satán?
y que son tan amables, tan amorosos, tan dispuestos a ayudar, que son tan benefactores, cosa que se contradice mucho con su naturaleza. En algunos círculos esotéricos se viene barajando cierta teoría. Esta teoría es conocida como el guardián del umbral. Existe cierta entidad que separa a los magos, especialmente a los magos modernos, porque son los más atrevidos, que te protege de esas entidades tan violentas, que te protege de esas entidades tan disruptivas. Este guardián del umbral se presenta ante ti tomando la máscara de el demonio que tú quieres conocer. Te escucha, se porta bien contigo porque justamente es una parte de ti. Y luego este guardián del umbral viaja hacia donde está esa entidad y permite que tu petición llegue al demonio en cuestión. Evidentemente, por ello resulta después que los resultados son fructíferos y que sin embargo, a contrario de lo que muchos decían, te has encontrado con un ser muy diferente al que esperabas encontrarte, alguien más amable, más atento y más ameno de tratar, más amistoso. Puede que te hayas encontrado en realidad con el guardián del umbral. Este guardián del umbral se acerca hacia los magos que están más propensos a caer en la desgracia. Un ejemplo muy sencillo de esto es el Grimorium Verum. En el Grimorium Verum viene una práctica muy atroz. Literalmente es un infanticidio para consagrar ciertas herramientas. Y aquí lo podemos tomar desde dos puntos. El punto literal, en el que tienes que cometer el acto horrible, y el punto filosófico, en el cual, por infanticidio, se refiere a matar al niño interno en ti, matar la inocencia, y no necesariamente hacer algo atroz. Puedes tomar los dos caminos, observar las cosas literal y observar las cosas desde un punto de vista filosófico, pero para el filosófico hay más posibilidad de que el filosófico no haga contacto real con los demonios del Grimorum Verum, sino que por el contrario se encuentre con el guardián del umbral. Muy a diferencia, si sigues el Grimorio al pie de la letra, puede que te encuentres con algo más siniestro, más disruptivo, más malvado, más aterrador. Y no es mi interés levantar morbo, ni menospreciar el trabajo de todos los ocultistas que trabajan del lado de los demonios. Al contrario, es enaltecer y agradecer al guardián del umbral por cuidar de los incautos como yo y como muchos otros. Pero sí abre muchas posibilidades y te hace preguntarte a quién realmente estoy llamando. De igual manera, no es lo mismo evocar a un demonio en la seguridad de tu hogar que evocarlo en una encrucijada en medio de un bosque, ¿sabes? Estos seres habitan los lugares abandonados. Estos seres habitan los lugares que están, bueno, no los habitan literalmente, sino que en estos lugares se crean las puertas. Estas puertas que en la antigüedad se les conocían como las puertas del atardecer. Estas puertas aparecen en lugares donde ha habido muerte, donde se está abandonado, donde se habitó alguna vez, pero ahora nadie está ni limpia ni nada, simplemente hay energía residual, en donde ha habido hechos atroces, donde ha habido guerras, donde ha habido cosas horribles, o simplemente los desiertos donde la mano humana no llega, es ahí donde aparecen las puertas. Entonces, cuando tú tomas tus cosas y te vas al bosque y buscas una encrucijada que literalmente representa la unión entre este mundo y el otro, y haces el ritual ahí,
Puede que las cosas que te he dicho antes, como que las entidades no se aparecen literalmente frente a ti, sino que se aparecen en el humo del incienso, en la vela, y todo eso de lo que se habla en el ocultismo moderno se quede atrás y realmente veas una figura cornuda apareciendo frente a ti, llegando de entre los árboles y preguntándote, ¿qué es lo que quieres? Muchas gracias a todos por escuchar. Que tengan excelente tarde, noche, día o en el momento en el que estés escuchando esto. Les ha hablado Noctasmos. No permitan que la llama se extinga. Hasta la próxima.